Yo en un momento tenía neurólogo, psicólogo, la neuróloga era la que manejaba la medicación. Nadie ha elegido tener depresión, tener ansiedad, nadie lo elige. Una vez que tenemos este diagnóstico, ¿cómo lo trato? Porque la parte económica también es muy complicada. La parte económica me generó más ansiedad. Lo único que podía hacer era trabajar. Era el único momento donde mi mente se desconectaba lo suficiente de aquello que me generaba ansiedad. Yo siempre digo que yo juego ajedrez. Yo estoy como 8 partidas más adelante. Y eso es un poco producto de la ansiedad. Siente el calor que del sol te quema y deja atrás todos tus problemas. Ahí vive hoy, ahí vive hoy. Baila este ritmo con sabrosura. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Ana Paula Navarro y hoy los acompaño en este nuevo episodio de Mentes Libres. Que ahí queremos hacer una aclaración, es de espacio Mentes Libres, no somos de Mentes Libres, que podríamos ser también, pero no somos. Bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre la ansiedad. Hemos revisado por aquí, por ejemplo, a mí me gusta esto que dice la Sociedad Española de Medicina Interna y habla de la ansiedad como un mecanismo frente a algunas cosas que nos pueden dar miedo. Pero cuando la ansiedad ya va más allá de lo que podemos controlar y comienza a afectar ciertos episodios de nuestra vida normal, cotidiana, entonces ya hablamos de diagnósticos de ansiedad generalizada, por ejemplo. Y hoy vamos a hablar con una persona que es aquí de la casa, que sabemos que le gusta hablar bastante y eso es lo que necesitamos en esta mesa, una persona que quiere hablar libremente, sin tapujos. Ella es periodista, apasionada de la cocina, del periodismo, le gusta mucho el fútbol y hoy día nos va a hablar de salud mental. Bienvenida, Lorena Álvarez. Hola, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por la invitación, por tocar estos temas que creo que son importantes porque mucha gente no los entiende o terminas usándolo para todo. Ay, lo que pasa es que estás ansioso. Ay, estás ansioso. Entonces, si todos son ansiosos, entonces no necesariamente reconoces a aquel que sí realmente es ansioso. Y también nos acompaña el doctor Paolo Olivari. Él es psicólogo clínico con especialidad cognitiva y también conductual. Bienvenido, Paolo. Muchas gracias. Muchas gracias, Pablo. Lorena, tú tienes un diagnóstico de ansiedad generalizada. ¿En qué contexto se da este diagnóstico y cómo fue para ti recibirlo? A ver, yo tengo un trastorno de ansiedad generalizado y estrés postraumático. Probablemente los dos se asocian y se configuran a partir de un hecho que me tocó vivir hace muchos años, que acabó generando este shock, estado de shock en mi salud mental. Pero probablemente yendo hacia atrás, mirando mi infancia, yo haya sido una persona con tendencia ansiosa, con estos episodios mayores o menores de ansiedad que no reconocí y que, claro, siempre era Lorena la que habla mucho, Lorena la que siempre está inquieta, la que participa en todas las actuaciones, la que siempre levanta la mano. Y quizá todos esos episodios luego, ahora se configuran ya en un trastorno de ansiedad. Lo que decía Lorena era muy interesante, ¿no, doctor? Cómo hablamos generalizando ahora que, claro, nos alegramos de que se hable tanto de la salud mental, pero también por ahí podemos llevarlo por el lado que no es el correcto, ¿no? Es decir, como lo mencionaba Lorena, bueno, es que tienes ansiedad, ¿no? Y hacemos estos diagnósticos rápidos a quien conocemos o incluso los vemos en redes sociales. ¿Cómo se define una persona que tiene un trastorno de ansiedad? Tal cual, tal cual. Creo que algunas de estas palabras se sueltan de manera muy, muy coloquial a veces. Estoy deprimido, estoy ansioso, pero hay una diferencia entre la ansiedad como un mecanismo saludable para poder seguir con tu día a día y otra cosa es un trastorno de ansiedad, ya sea ansiedad generalizada, fobia o trastorno de pánico, ¿verdad? Y necesitamos que las personas tengan un poquito más de repente cuidado a la hora de, como tú dices, lanzar estos diagnósticos que pueden ser no tan saludables, ¿no? Hablamos también de algo que seguramente a muchas personas que nos les pasa y es que una vez que tenemos este diagnóstico, ¿cómo lo trato? Porque la parte económica también es muy complicada. La parte económica me generó más ansiedad. Cuando de pronto tienes que ir al médico, cuando yo en un momento tenía neurólogo, tenía psicólogo, la neuróloga era la que manejaba la medicación. Yo no lo hice con un psiquiatra, hay otras personas que sí van al psiquiatra para la medicación, pero yo preferí la parte terapéutica, manejarla con un psicólogo, la parte de fármacos con una neuróloga, que además era una neuróloga que ya me veía, digamos, de más tiempo, y además tenías que costear las medicinas, porque el Estado no, en realidad te da o algunos, o no los encuentras, o tienes que sacar la cita en el Estado para que
puedan darte la receta y hay que surtirla todos los meses, entonces se vuelve muy difícil. Y en el seguro privado no te reconocen nada, o sea, hasta el día de hoy en el seguro nunca me han reconocido, más allá de la cita médica con el neurólogo, porque eso sí me reconocieron, porque si hubiera ido un psiquiatra, más allá de un reembolso no hubiera encontrado mucho, o nada tampoco. Y el presupuesto, me imagino, era elevado para atender eso. Me acuerdo cuando fui a surtir mi primera receta médica, me dijeron en la farmacia que eran 800 soles. Me puse a llorar. Y estaba con mi mamá al costado y empecé a temblar, me puse a llorar y mi mamá agarró, pagó, surtió la receta y claro, yo tengo al final del día el privilegio de poder o costearla yo o costearla a mi mamá y encontrar la manera de hacerlo, pero me queda perfectamente claro que no es la realidad de la mayoría de peruanos. Y era de pronto un presupuesto inmenso de la terapia al mes. A ver, el psicólogo creo que costaba 250, 300 soles la terapia y tenía que ir en algunos momentos 2 veces por semana. A veces tenía episodios que necesitaba 3 porque no podía dormir, no podía hacer prácticamente nada. Lo único que podía hacer, aunque sonara extraño, era trabajar. Era el único momento donde mi mente se desconectaba lo suficiente de aquello que me generaba ansiedad y me permitía seguir funcionando. ¿Encontraste en el trabajo una herramienta para desfogar todo? El trabajo para mí, el trabajo me salvó. El trabajo me salvó. Venir aquí era lo que me daba estabilidad, me daba paz. Era el lugar donde no me miraban con lástima. En realidad era donde más me acompañaban, donde más buscaban todos sacarme una sonrisa o distraerme o contarme algo. De pronto me traían un chocolatito. Trataban todos de contenerme y eso me hacía sentir sumamente especial. Pero cuando empecé el tratamiento, además tienes cambios físicos. No solamente en el peso, si subes, si bajas, cosas. De pronto, al principio me costaba hablar. Y para la televisión tienes que... Algo básico. Tienes que... Ser muy elocuente. Articular las palabras y de pronto la palabra... Y me acuerdo que en esa época yo compartí el noticiero con Martín Rippel, y hacíamos el noticiero el mediodía y de pronto me quedaba colgada porque no me salía la palabra o me atoraba. Y Martín sí sabía que estaba empezando el tratamiento, porque no quería decir además que estaba empezando con la medicación. Y de pronto me quedaba, lo miraba y él ya sabía, como nos conocemos hace muchos años de la universidad, él es uno de mis mejores amigos, él inmediatamente continuaba. O me quedaba colgada o decía cualquier cosa, porque se daba cuenta que de pronto se me había ido totalmente la idea y seguía adelante. Y nadie se dio cuenta durante meses, hasta que yo lo dije, que yo estaba bajo medicación. Y eso le pasa a muchas personas, ¿no? Seguramente que están en un tratamiento y que de repente no logran ser comprendidas en la totalidad y que tienen cambios físicos, cambios en su manera de actuar, cuando de repente les viene un ataque de ansiedad y el entorno no sabe cómo reaccionar. Qué difícil. Es súper difícil. Yo siempre le digo a mis pacientes que lo mejor que pueden hacer es intentar comentarle a su entorno más cercano, sus amigos, su familia, su trabajo, sus estudios, intentar comentarles en su entorno de que uno tiene cierto diagnóstico, uno tiene cierta predisposición a la ansiedad, para que le tengan o un poquito más de paciencia o entiendan por qué de repente uno dice, ahorita no puedo trabajar, dame 10 minutos, tengo que ir al baño, mojarme la cara, etcétera, etcétera, etcétera. No es un pecado, no es nada del otro mundo cuando una persona tiene que lidiar con su ansiedad con las herramientas o técnicas que ha ido aprendiendo. Ojalá que por el psicólogo o el psiquiatra, ¿no? Mojarte la cara, tomar un poco de agua, tomar un Hals. Muchas veces son técnicas, eso se llaman técnicas de anclaje para que esa ansiedad disminuya un poco más y uno pueda llegar de nuevo a su trabajo, a sus estudios, un poco más estabilizado. Es importante. Hablabas, Lorena, de un punto súper importante que es el círculo que a uno lo contiene, ¿no? Cuando uno tiene un diagnóstico de diferentes tipos o en el día a día, cuando no tienes un diagnóstico, siempre necesitas una red de apoyo, ¿no? A veces nos toca precisamente apoyarnos en estas personas que son nuestro círculo cercano y otras veces también somos red de otras personas. ¿Quiénes sientes que fueron esa red de contención para ti? Para mí, definitivamente mi mamá. Mi mamá fue mi primer punto de apoyo, de anclaje, pero además fue curioso porque, digamos, a partir de los hechos que yo viví, que fue como una situación de crisis, yo recién me doy cuenta que había algo raro en mí unos meses después. En realidad pasaron como 6 meses donde de pronto yo sentía que no podía dormir, que ya pensaba, yo siempre he pensado todo 1.000.000 de veces, todos los escenarios. Yo siempre digo que yo juego ajedrez, yo estoy como 8 partidas más adelante y eso es un poco producto de la ansiedad.
Y de pronto sentía que había algo raro. Entonces yo saqué mi cita con la doctora y de pronto le dije a mi mamá, he sacado cita con la neuróloga, ni siquiera le dije a mi psicólogo. Mi psicólogo incluso también me dijo en un momento y se sintió como mal de no darse cuenta. Y me dice, ¿qué capacidad tienes tú para ponerte tantas máscaras encima para no poder darme cuenta de que estabas en un proceso así tan complicado? Pensaba que estábamos avanzando y había otra parte de ti que no estaba avanzando. Y fui al médico, me recetaron las medicinas, me pasó lo que me pasó, con todo este llanto en la farmacia. Empiezas con ese proceso, pero claro, luego le empiezas a decir a tus amigos más cercanos, y por más que te quieren contener, te adoran, te aman, te quieren, hay muchos mitos alrededor de la medicación. Hay un mito terrible. En las medicinas de la ansiedad para calmarte, como si me veían un poco alteradita, era como que ya, tómalas, está bien, cálmate. De pronto es como que te quedas así dormido y te da un bajón, pero hasta que encuentras la dosis, porque cada humano, cada persona reacciona distinta. Pero en las medicinas para dormir, ahí te vas a volver adicta. Ya nunca más vas a poder dormir sin esas pastillas. Los médicos les encanta darte eso. ¿Y qué sentías cuando te decían eso? Yo siempre trataba de poner el ejemplo. Nunca le dirías a un diabético que no tome su insulina. Tal cual. Para mí eso es clave. Y es lo mismo que digo cuando una mujer pasa por una situación de violencia. Y yo digo, cuando uno le roban el celular y va a la comisaría a denunciarlo, nadie le pregunta, ¿y qué hiciste para que te lo roben? Tú te lo mereces, que es lo que sí te sucede, que le sucede a muchas mujeres cuando van a denunciar una situación de violencia. ¿Qué hiciste para provocarlo, no? Tú eres la responsable al final de esa situación. Eso es lo más difícil, lidiar con ese círculo que sataniza la medicación o que está esperando que cuando acabes, porque además acabar con la medicación es casi una obligación tuya. Ya, bueno, tómala un poquito, pero no es que me vas a decir que la vas a tomar toda la vida. No, pues, imposible. Eso es además sinónimo de debilidad. Precisamente sobre este punto, ¿no? Uno como entorno de otra persona, o que de repente sin saber lo que le pasa a la persona de al lado puede dar esas opiniones que pueden terminar impactando. Uno se va y deja esa opinión que puede ser maliciosa y bueno, sigue con su vida, pero a la persona le afecta. Yo siempre digo a mis pacientes, una cosa es tu entorno familiar o de amigos, que por supuesto que es importante, y otra cosa es que tú vayas a tu psicólogo, que es una persona imparcial y una persona objetiva, una persona profesional que te puede dar justamente las herramientas. Y una de las cosas que yo siempre digo desde el principio de mis sesiones psicológicas, nadie ha elegido tener ansiedad, nadie ha elegido ningún trastorno que sea que traigan a sesión. Nadie ha elegido tener depresión, tener ansiedad, tener trastorno límite o tener algún tipo de trastorno alimenticio. Nadie lo elige. Siempre es el contexto, que puede ser desde que somos pequeños, y alguno que otro tema biológico. Ya cuando uno es adulto se puede responsabilizar de ir mejorando poco a poco de la mano con la psicología y también de la mano con la psiquiatría cuando es necesario. Uh-huh. ¿Cómo describirías, Lorena, tu relación actual con la ansiedad? Ya nos hemos amistado. Yo ya vivo con mi ansiedad, con mi locura, si quieren ponerla en esa palabra tan mal usada, la verdad, Y ya me entiendo, incluso por eso cuando ahora viene esta segunda parte de Intensamente y sale ansiedad, yo me siento representada y digo, quiero ir al estreno de esa película porque se valida la emoción. Se valida la emoción, se valida la ansiedad y es ese personaje naranja con los pelos parados, porque más o menos es así un poco la ansiedad. Yo me he dado cuenta que además la ansiedad no es solamente el temer o anticipar lo malo, también puede ser lo bueno. Es cualquier cambio, cualquier situación que te saca de la normalidad. Como algo tan tonto como quedaste en ir a ver con tus amigos la película A y de pronto dicen todos, no, esa película ya no hay que ver la película B. Y ya te cambió todo, vamos a cocinar tal cosa y terminas cocinando otra. También te saca de tu casilla, en más o menos medida, pero es todo aquello que te transforma. Yo me doy cuenta que hasta en cosas tontas convivo con la ansiedad. Yo siempre le repito a mi entorno más cercano, a la gente, a mi hijo, a mi esposo, por ejemplo, le repito, no sé, pues 20 veces al día o 30 veces al día, te amo, te amo, te amo. Ya me acuerdo que cuando recién estábamos juntos era como que, un momento, ya te entendí, sé que me amas. Hasta que después buscando información
por qué era tan romántica y tan expresiva, está vinculado a la ansiedad, a la necesidad de la contención, a la necesidad de que, y en la medida que la otra persona contiene esa emoción, te empieza a dar más seguridad y empiezas a necesitar menos que validar tu emoción en el otro. Entonces, pero es un proceso también conjunto, porque me doy cuenta que a veces, o sea, soy como la película. Por eso mi marido a veces me dice, ay, empezó intensamente. Sí. Lorena dice algo súper importante, que es aprender a identificar aquellos episodios que pueden detonar tu ansiedad, ¿no? Yo creo que ese es un nivel que uno alcanza en algún punto cuando ya ha aprendido a manejarlo, pero que es súper importante. Súper importante. Hace 2 minutos se dijo algo muy importante. La ansiedad no es que sea mala. La ansiedad puede ser funcional. Te puede ayudar incluso a planificar o a prevenir. Es algo bueno. Pero cuando esa ansiedad está desregulada o llega a picos demasiado altos, ahí se puede hablar de un posible trastorno de ansiedad. Y ahí se puede tratar con el psicólogo, la psicóloga o el terapeuta para que te dé las herramientas necesarias y poder, solventarte en ese momento y no colapsar, ¿verdad? Uh-huh. Si hablamos en algún momento de algo que haya detonado tu ansiedad, que tú te has dado cuenta y de repente te has visto en un momento algo engorroso, fastidioso, ¿te ha pasado alguna vez que has estado de repente en medio del trabajo, de una actividad súper importante y de pronto sientes que te da un ataque de ansiedad? Hoy en día los manejo mejor y hoy en día yo ya no necesito tomar medicación, lo cual no es tampoco un checklist en la vida. Si lo necesitara seguir tomando o hay algún momento en que necesito volver a la medicación, no pasa nada, ya lo entiendo, voy a convivir con la ansiedad de esa manera, porque además el estrés postraumático es un tema que probablemente no pueda resolver. Entonces, ya simplemente... En Kembe, por ejemplo, me pasó en un momento cuando falleció Avi Ágreda, esta chica que fue quemada viva en un bus de transporte público, estuvo varios días en cuidados intensivos hasta que finalmente fallece. Y yo estaba al aire, estaba en el noticiero y de pronto me dijeron... hay la confirmación de salud, ha fallecido, hay que dar la noticia. Y después del corte. Y me acuerdo que entre eso y el corte, yo entré en un ataque así de pánico, me tuvieron que traer agua, sí. me chocó muchísimo. Y es más, la historia de Avi es un texto que está en mi libro En Primero Muerta, Asesinos de Mujeres en el Perú, donde está la historia. Y, por ejemplo, ¿qué me generó ansiedad también? Escribir mis libros. Más que escribirlos... el primero tiene algo que ver conmigo, el segundo no tiene nada que ver conmigo, pero de todas maneras me generó mucha ansiedad escribirlo, y la publicación y la promoción, porque de alguna manera es revivir ciertas cosas que ya no quieres vivir, y por eso me di cuenta que en cierta medida escribir puede ser terapéutico, pero también puede no serlo. Puede terminar generándome situaciones en las cuales no necesito estar involucrada o que puedo mantener distancia. Entonces, por eso no escribo un tercer libro. Todo el mundo me dice, ¿cuándo lo escribes? Sé de qué trata, sé cómo se llama, sé qué quiero decir, pero no me siento lista para ponerme en esa situación. Todo su tiempo. Y es eso. Claro. Esto puede suceder, ¿no? Algo que de repente, por ejemplo, Lorena tiene 2 libros y ella, claro, ha volcado toda su pasión en ellos, pero como dice, a pesar de que es algo positivo, en algún momento puede generarle ansiedad ciertas circunstancias sobre eso. Claro, incluso la propia terapia. Cuando un paciente entra a terapia, sabe que va a tocar temas complicados. Algunas terapias, algunas sesiones se va a sentir tranquilo, agradable, mucho más sosegado, y otras sesiones se va a sentir bien tenso porque se van a tocar temas complicados, ya sea por traumas, por algún tipo de abuso, etcétera, etcétera, etcétera. Pero parte de ese proceso de sanación es llegar a esos momentos, obviamente de la mano de un profesional de la salud, ya sea psiquiatría o psicología, ¿no? ¿Y en algún momento te ha pasado que te hayas sentido estigmatizada por tener un diagnóstico clínico sobre salud mental? De alguna manera sí, porque está como que, ay, la traumadita. ¿Cuándo se le pasa? Ya, pues, ¿cuántos años han pasado? Y sigue con lo mismo. Porque además hay un tema vinculado a la imagen que tú puedes proyectar en televisión. Digamos, mi trabajo es de cara al público, entonces siempre ven un rostro y asumen que si sonríes es porque estás feliz, si saltas, bailas, cantas, grabas TikToks es porque estás feliz. Y además esperan que todo el tiempo estés feliz. O no saben lo que estás haciendo detrás, que finalmente es parte de un trabajo, es parte de un contenido que estás generando por que tienes que cumplir con distintas razones. Entonces, es como, pero si ya está escrito libros del tema, si ha monetizado, ¿no? Monetizado su desgracia. Entonces,
¿Cómo dice que está traumada? Al contrario, casi hay gente que es como, debería agradecer. Y la verdad yo no tengo nada que agradecer, primero porque yo convivo con el estrés postraumático, convivo con el trastorno de ansiedad, convivo con lesiones físicas. Yo sigo en fisioterapia porque tengo una lesión cervical en el cuello para toda la vida, que a veces hace que esté en el noticiero y de pronto como que me quede medio tronchada o que tenga que venir con collarín algunos días a trabajar. Entonces, no es una situación sencilla. Sí te estigmatiza porque en esa línea, ¿cuándo te curas? ¿En qué momento ya se te pasa? Se te pasa. Es como que las emociones se te tienen que pasar. Claro, un ratito está bien, pero no siempre. Claro, ya. O ya no quieres que hables del tema. Es como que, ay, otra vez. O dices, no, lo que pasa es que yo, a veces a alguna persona le he tenido que decir, no, lo que pasa es que, disculpa, yo tengo un trastorno de ansiedad, entonces, y es como que, ya empezó de nuevo, qué pesado. O como que creen que es tu muletilla, no tu bastón para justificar distintas situaciones. Y también yo siento que le pasa mucho esto a jóvenes y adolescentes que por ahí de repente los papás o el entorno adulto puede pensar, no, es que lo hace porque quiere llamar la atención, ¿no? Porque bueno, es que está de moda, todo el mundo habla de ansiedad, entonces tiene ansiedad. Yo digo, qué bueno que esté de moda hablar de la ansiedad para que las personas empiecen a tratar este tema con la seriedad que merece. Porque antes, de repente, hace 30 años, no se hablaba de ansiedad, no se hablaba de depresión, las personas vivían sumamente ansiosas o sumamente deprimidas y no sabían lo que tenían. Por ejemplo, incluso desde niños, en los años 70, 80, un niño que hacía mucha rabieta, por ejemplo, no es un niño malcriado, puede tener algún tipo de depresión o tiene TDAH, pero como no se hablaba de eso antes, nadie se daba cuenta, no había tratamiento, no había prevención. Entonces, que ahora se esté poniendo de moda, entre comillas, hablar de ansiedad o depresión, yo digo, felizmente, para que puedan de repente sospechar al menos, hey, puedo tener un diagnóstico, puedo ir al psicólogo, preguntar qué es lo que tengo, que me hagan una evaluación. Yo creo que eso tiene su parte positiva. Claro, y ahí hay que poner una balanza porque también si vamos a las redes sociales vemos un montón de contenido y de repente por ahí quien entra y busca y dice, no, es que tengo esto, ¿no? Me salieron tantos videos en TikTok, no, yo tengo depresión, ansiedad, ya te diagnosticaste. Claro. Ya te diagnosticaste y terminas peor, aplicando un tratamiento. O también banalizando el apoyo profesional. No solamente el tema de la medicación, sino el apoyo de los psicólogos, o pensar de que solo cambiando tu alimentación o solo haciendo algún tipo de ejercicio, para no mencionar en ninguno específico, para no satanizarlo, pero es como que es un tema de manifestar, es un tema de hacer journaling, de hacer grounding, y todas estas palabras en inglés. Todo romantizado, ¿no? Además todo es romantizado. La ansiedad está bien, convive, abrázala, entiende. Y en el caso, por ejemplo, de los niños incluso, cuando menciona Paolo que hay cosas que te das cuenta que antes no te dabas cuenta. Hoy en día, por ejemplo, estos niños que tienen estas situaciones de ya empiezan a ser más grandes y no pueden dormir con la luz apagada. Tú decías de chiquito, ese es un miedoso, tengo un hijo miedoso. Ya pues, ¿cuántos años? Viejonazo y no apaga la luz. Ese es un niño que probablemente tenga ansiedad, tenga indicadores de ansiedad, que tiene miedo de que entre un ladrón a la casa, Por supuesto. que tiene miedo que su papá y su mamá se mueran, que empiezan a tener pensamientos no fatalistas sobre ellos, sino situaciones cotidianas que los asustan, que se despiertan mucho en la noche, que dicen, ay, mi hijo, ay, bueno, no importa, tiene 8, 10, 12 años y se sigue pasando a mi cama todos los días, yo lo abrazo, está bien, abrazo, conténlo, pero ¿por qué se despierta? Claro, ¿cuál es el origen de eso? Hay algo en su cabecita que está haciendo que se despierte cuando no se debe despertar. Claro. Y eso podría ser ansiedad. Por supuesto. Pablo, solo para ir terminando, ¿qué podríamos recomendarle a quienes nos ven y que de repente, bueno, han recurrido y han visto, bueno, creo que lo que tengo podría ser esto, ¿qué hago? Si las personas que están viendo esto empiezan a sospechar, empiezan a encontrar pistas de que pueden tener algún tipo de trastorno, por ejemplo, algún trastorno de ansiedad, lo primero, ir al psicólogo. Yo sé que es un tema complicado, a veces un poquito engorroso, encontrar un centro, comunicarte con el centro, hablar con el psicólogo, primera sesión. Es un tema largo, pero es una de las formas más infalibles para poder empezar ese proceso de tratamiento. Y que esa ansiedad y esa depresión no sea simplemente como parte de la vida romantizada, como justamente dice Lorena. Si tienes un posible trastorno de ansiedad, te evalúan, te dan un diagnóstico, te van a empezar a dar herramientas, técnicas viables, factibles,
para que no tengas que soportar tu vida con ansiedad, sino llevar tu vida. La ansiedad puede estar presente, pero sin que sin que merme tu capacidad de poder avanzar en tus cosas. Muchísimas gracias, Paola, muchísimas Gracias. gracias, Lorena, por compartir esta conversación con nosotros sobre salud mental. Creo que firmemente, mientras más hablemos de salud mental, mejor la atendemos. Hecho. Muchas Muchas gracias, Ana Paula. Gracias, Lorena. Siente el calor que del sol te quema y deja atrás todos tus problemas. Ahí vive hoy, ahí vive hoy. Baila este ritmo con sabrosura, disfruta un poco, la vida es dura, ven, bailalo.